Nosotros no vemos los espíritus y los demonios, ¿verdad? Usted no los ve, nosotros no los vemos, pero es una realidad. Porque antes de que cada uno de nosotros naciéramos, los espíritus han existido y conocen su vida. Eso no quiere decir, hermanos, que los espíritus y los demonios sepan lo que usted esté pensando. Miren, no dudo que alguien quiera hacerle brujería a un cristiano. El problema es, o la pregunta es, ¿qué tanto poder tiene eso sobre el cristiano? ¿Será que tiene el poder de influir en la vida de cada uno de nosotros para que nos vaya mal? Juan capítulo 8, versículo 32, dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero mencionarles que hay un tema que lamentablemente hay muchos cristianos que todavía viven esclavizados en creencias que han arrastrado desde de sus familiares o también de su religión pasada. Hay creencias, hermanos, que todavía tienen atados a algunos miembros de la iglesia del Señor. ¿Y sabe cuáles son esas creencias? Tienen que ver con la brujería, hermanos. ¿Qué tanto usted cree en la brujería, hermanos? ¿Qué tanto usted conoce acerca de este tipo de prácticas? Pero como les digo, hermanos y hermanas, hay miembros de la iglesia que viven atados todavía a este tipo de situaciones y tienen gran temor y tienen miedo, hermanos. Creen que hay personas que pueden hacerles daños con brujería. Hay hermanos de la iglesia que creen que si alguien practica este tipo de cosas oscuras, le pueden hacer daño. Pero ¿qué tan cierto es esto, hermanos? ¿Qué tanto poder tienen los demonios, tienen las personas que practican estas cosas en la vida del cristiano? ¿Será que tienen mucho poder, hermanos? Y preguntaría también, ¿es usted uno de los que piensa que esto es posible? ¿Que a usted le pueden hacer daño las personas que hacen brujería? ¿Es usted uno de los miembros de la iglesia que cree que aquellas personas que practican estas cosas pueden echar sobre usted un tipo de maldición? Tal vez hay hermanos que no le va bien en algunas cosas, en algunas decisiones de su vida y piensan en que alguien le ha hecho un mal. ¿Sabe? Para mí, hermanos, eso es vivir esclavizado en creencias que la verdad no tienen un fundamento bíblico para la vida del cristiano. Por eso leí aquí en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Hay algunas preguntas que hay que responder. ¿Existen los poderes demoníacos, hermanos? O preguntaría, ¿existen los demonios? ¿Es una realidad que existen los demonios, hermanos? Bueno, hermanos, la Biblia es clara en cuanto a la existencia real de los demonios y de la obra que ellos hacen. La Biblia sí habla que hay demonios, ¿verdad? Habla que hay malos espíritus, habla que hay mala influencia, influencias oscuras. La Biblia habla acerca de eso y no podemos nosotros negarlo. Por ejemplo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se dedicó parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no fue lidiar contra demonios? ¿Acaso no fue lidiar contra espíritus que tenían posesión de mucha gente durante el tiempo del Señor Jesucristo? Claro que sí. Vamos a leer algunos ejemplos de ellos. Vamos a leer en Mateo capítulo 8, versículo 16, la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con
los poderes demoníacos, con este tipo de manifestaciones, ¿verdad?, en su ministerio. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Contra quién tuvo que enfrentarse nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio? Él no se enfrentó solamente contra sus opositores religiosos. ¿Quiénes eran sus opositores religiosos? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, todas aquellas personas que tenían que ver con la religión del judaísmo. Ellos sí eran oposición en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero no se enfrentó únicamente nuestro Señor con este tipo de oposición, sino que también tuvo que enfrentarse contra poderes de las tinieblas y en este caso contra demonios, porque es real la influencia y el poder de los demonios es real. Y el Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse contra este tipo también de oposición y de poder, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el ejemplo claro de que los demonios y su poder y su obra es real. Veamos en Hechos, hermanos, también un ejemplo que a algunos le causa gracia lo que aconteció aquí. Mire que dice Hechos capítulo 19, versículo 15. Vamos a leer versículo 14. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, miren, respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué es lo que estamos encontrando en este pasaje? Pues había un hombre que tenía hijos y que estos querían hacer lo mismo que hacían los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús, expulsar demonios. Y se enfrentaron a un hombre que tenía un espíritu maligno también, y bien vinieron estos hijos de tal Escevas y quisieron expulsar a aquel demonio. Empezaron a reprender al demonio. ¿Y qué hizo el demonio según acabamos de leer? ¿Verdad? Dice que saltó contra ellos y los sacó a palos, hermanos. Les pegó. El demonio les pegó a estos hombres que querían expulsarlo de aquel hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque esto es un claro ejemplo, hermanos, que la realidad demoníaca, hermanos, en el ambiente de nosotros existe, hermanos. Hay demonios, hay poderes malignos. Una vez hay un hermano allá en Panamá que él trabaja en el aeropuerto, trabaja con una aerolínea y ha estado en las cabinas donde ven el control aéreo. Y él me explica en una ocasión, me dice: hermano, mire que aquí no se ve, nosotros usted alza su vista al cielo y usted no ve nada, nosotros no notamos nada. Pero usted sabe, hermanos, allá arriba hay una red tan grande de caminos que uno no ve, van muchos aviones y uno no los ve. Hay rutas, tantas rutas de los aviones, van, vienen, se cruzan, uno va arriba, otro va abajo, y hay una red tan grande que no es visible para el ojo de nosotros desde acá en la tierra, pero el satélite sí ve todo eso. Entonces, hermanos, a mí se me viene a la mente que nosotros no vemos los espíritus y los demonios, ¿verdad? Usted no los ve, nosotros no los vemos, pero es una realidad. Existen, hermanos, en el ambiente. Los demonios tienen poder. Acabamos de leer aquí cómo este demonio sacó a aquellos hijos de tal Escevas desnudos y golpeados. Y este demonio le responde a ellos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes, dice, yo no los conozco. ¿Podemos nosotros negar la realidad de los poderes demoníacos? No podemos, porque es una realidad. Pero veamos, hermanos, también algo que nos abre también nuestra mente a reconocer que sí existen los demonios y los poderes malignos. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son esas regiones celestes, hermanos? Esas regiones celestes es el área que nosotros no vemos. Es el ambiente que nosotros no vemos. ¿Qué hay en ese lugar donde nuestros ojos físicos no logran percibir, no logran ver? ¿Qué hay allí? Dice aquí la palabra del Señor: principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Dice, huestes espirituales de maldad. Lo hay, hermanos. Y nuestra lucha es contra este tipo de cosas. Nuestra lucha no necesariamente es con las personas que nos rodean a nosotros. Nuestra verdadera lucha es contra estos espíritus, contra estas huestes de maldad. Esa es la verdadera lucha del cristiano. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos y decir los poderes malignos no existen. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos y decir los demonios no existen, porque los demonios, hermanos, es claro que existe. Vimos que Jesús tuvo gran oposición, tuvo que oponerse contra estos espíritus malignos. También vemos nosotros en el Nuevo Testamento que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron que luchar contra estos poderes malignos. Y hoy nosotros los cristianos también tenemos que hacerlo. Entonces es una realidad. Segunda pregunta. ¿Existen los poderes demoníacos? Sí existen. ¿Tienen poder los demonios? Por supuesto que tienen cierto poder. La segunda pregunta. ¿Existe la brujería, hermanos? ¿Es real la brujería? Ahora, ¿qué es la brujería? La brujería consiste en la práctica de rituales espirituales oscuros, hermanos. Eso es la brujería. La brujería es la práctica de rituales que tienen su procedencia en la oscuridad, que tienen su procedencia en el oscurantismo. No sé si estará bien esa palabra, pero eso es brujería. ¿Y qué dicen ustedes, hermanos? ¿Existe o no existe la brujería? Hay personas que tienen la capacidad de practicar la brujería hoy en día, ¿verdad? Hay lugares donde la gente se tiene en su mente, hay lugares especialmente donde hay un buen brujo, ¿verdad? Mire, vaya a tal lugar porque allá hay uno bueno que va a conocer su vida, le va a decir el problema que usted tiene y etcétera y etcétera. Pero ¿sabe cuál es el problema de esto, hermano? El problema no es de que exista, porque sí existe, hermanos. El problema es que hay hermanos que acuden a este tipo de personas. Hay miembros de las iglesias que acuden a buscar ayuda en este tipo de personas, a que le lean las cartas, a ver qué sale aquí, qué sale allá, a ver si le amarran a una persona, ¿verdad? Porque es que estoy enamorado de fulano y yo voy a ir a donde fulano y tal, para que me haga el amarre, para que nunca se vaya de mi lado. Eso es brujería, hermanos. Eso es real. Y hay hermanos, hay miembros de las iglesias del Señor que acuden. Pero ¿sabe, hermanos, cómo ve Dios esto? ¿Van a buscar salud? También. Suerte también. Dígame, ¿qué número va a salir? ¿Verdad? Ahí va la gente rápido a buscar su chance, no sé, nunca he conocido acerca de eso, ¿verdad? Pero vaya. Pero ¿cómo ve Dios todo esto, hermanos? Vamos allá al libro de Deuteronomio, donde vamos a encontrar, hermanos, qué opinión tiene Dios en cuanto a esto y que sus hijos practiquen esto. Deuteronomio capítulo 18. Yo la verdad, hermanos, es que yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha practicado o ha consultado con este tipo de personas, no lo sé. No sé si usted lo hizo antes de ser cristiano, es muy posible que algunos de ustedes lo hayan hecho. Pero si ustedes, hermanos, si alguno de ustedes cree todavía en estas cosas de brujería para poder buscar ayuda, orientación, vea lo que dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sartilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, escuche bien, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Miren, hermanos, cómo Dios rechaza estas prácticas. Rechaza a aquellas personas que practican la brujería, que practican la adivinación, que practican el consultar con los muertos. Hay gente que lo hace, hermanos, como decía el hermano, para suerte. Hay gente que lo hace. El problema, hermanos, es que los hijos de Dios practiquen estas cosas, hermanos. Ese es el verdadero problema. Diga, hermano. Ahora, miren, el Señor ordena que no consultemos a estas cosas y que esto para Dios es abominable. Dios aborrece eso. ¿No? Pero miren la pregunta que vamos a tratar de ver. ¿Puede una bruja o un brujo o una de estas personas que practican estas cosas, puede hablar acerca de su vida? ¿Tendrá la capacidad de decirle lo que usted tiene? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad? ¿Qué tanto poder tienen estas personas de decirle, usted tiene esto? Y usted no le ha dicho nada, porque hay gente que yo escucho a la gente cuando cuenta, dice, yo fui, y me dice, no me diga nada, que yo le voy a decir, ¿usted tiene dolor de cabeza? Sí, yo tengo dolor de cabeza. Okay. Usted perdió a un familiar, ¿verdad? Usted lo perdió hace cierto tiempo. Sí, yo perdí a un familiar. ¿Será esto, hermanos, posible? ¿Son capaces esas personas de adivinar su vida? ¿No? ¿Son capaces esas personas de decirle lo que usted está pasando, lo que usted ha pasado? Vamos a leer en el libro de Hechos. Hechos 16. Mire, hermanos, el ejemplo que vamos a encontrar aquí. Hechos capítulo 16, versículo 16, dice, miren, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Encontramos a una muchacha aquí que tenía un espíritu, ¿de qué dice ahí? De adivinación. ¿Y qué era lo que hacía el espíritu de adivinación? Dice que había un hombre que prácticamente era como el dueño de esta muchacha. Y él se aprovechaba y obtenía ganancias porque a través de ese espíritu la muchacha adivinaba la vida de la gente. Y en este caso, nosotros vemos que aquí hay algo que es cierto que este espíritu decía a través de la muchacha. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué palabras pronunciaba aquí el espíritu de adivinación por medio de esta joven? Decía, estos, dice el versículo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Posiblemente la gente no había distinguido cuál era el anuncio de Pablo y sus discípulos y los demás que andaban con él. Tal vez ellos no distinguían de qué Pablo estaba hablando, pero había alguien que sabía perfectamente de lo que Pablo y sus compañeros estaban hablando. ¿Saben quién era ese alguien? La muchacha, ¿no? El espíritu de la muchacha, el espíritu que tenía la muchacha, él sabía quiénes eran estos hombres. Él sabía a qué se dedicaban ellos. Es que, hermanos,
Los espíritus saben de su vida. Los espíritus saben de mi vida. Porque antes de que cada uno de nosotros naciéramos, los espíritus han existido y conocen su vida. Conocen nuestra vida. Eso no quiere decir, hermanos, que los espíritus y los demonios sepan lo que usted esté pensando. Eso no quiere decir que los demonios sepan qué puede acontecer, o sea, adivinen exactamente lo que va a pasar en el futuro. ¿Sabe? Porque el único que conoce los pensamientos del hombre, ¿sabe quién es? Es Dios. Él es el único. Que cuando yo le digo a usted que los espíritus conocen la vida de cada uno de nosotros, no es porque lean nuestra mente, sino porque ellos están atentos. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué me atrae a mí? ¿Qué me gusta a mí? Ellos están pendientes de todo eso. Ellos saben qué le pasó ayer a usted. Ellos saben dónde usted estuvo ayer. Y tampoco quiero decir con esto que Satanás y sus demonios sean omnipresentes y que estén en todos lados, porque el único omnipresente es Dios. Pero Satanás, hermanos, tiene demonios que están al pendiente de la vida y que tratan de seguirnos a nosotros, buscando la forma, hermanos, dónde entrar. Entonces, cuando yo pregunto, ¿esta gente que practica la brujería tiene la capacidad de adivinar su vida? Sí la tiene. Porque los demonios, la gente, los espíritus que controlan su vida, porque son personas que están al servicio de Satanás. Ellos revelan lo que usted ha vivido. Por eso no debe sorprendernos a nosotros cuando alguien le cuenta, mire que es verdad, aquella gente, aquella mujer, aquel hombre, sí tiene poder y sí tiene ese don, dicen, de Dios, de saber qué le ha pasado a usted. No es que tengan el don de Dios, es cierto, pueden decirle qué es lo que usted tiene, qué le ha pasado a usted, pero no es porque sea de Dios, sino que hay demonios, hermanos, detrás de todo esto. El apóstol Pablo habla acerca de las imágenes, ¿no? Y cuando habla de las imágenes dice, no es que las imágenes sean algo, pero detrás de cada imagen que hay, dice el apóstol Pablo, hay un demonio. Entonces, cuando alguien va y se arrodilla ante una imagen y le presenta algo a una imagen, la imagen ciertamente no es nada. La imagen no tiene vida, no tiene conciencia, no ve, no percibe nada, pero detrás de la imagen que hay, un demonio. Entonces la persona que se dedica a practicar la brujería y que adivina, ya no sabe nada. Pero detrás de ellos hay demonios, hermanos. O sea que sí tienen la capacidad. Diga. Muchas gracias, hermano. Mire, lo que dice, hermano, son otros ejemplos que quería omitirlos por el tiempo, pero vamos a aprovechar. El hermano menciona, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto, ¿verdad? Y que liberara a su pueblo, dice, agarra ese bastón y tíralo al suelo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el bastón de Moisés? Se convirtió en una serpiente. ¿Por el poder de quién, hermanos? De Dios. ¿Pero qué hizo Faraón? Llamó a sus adivinos, llamó a sus encantadores, los cuales tiraron 2 palos también al lado. ¿Y qué pasó con ellos? Se convirtieron también, ¿verdad? Se las devoró. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Todo eso es real, pero detrás de todo eso están los demonios, hermanos. ¿Por qué, hermanos, Saúl pereció? ¿Por qué el rey Saúl pereció? Por consultar a este tipo de prácticas. Veamos allá en primer libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y por haber consultado, dice aquí la palabra del Señor, por haber consultado a una adivina, él murió. Entonces, hermanos, nosotros en nada ganamos para nuestra vida consultar esto. Bueno, Dios quiera que no se haga, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decirle es lo siguiente. Así como los demonios y su poder son reales, también hay gente que se dedica a practicar la brujería y puede acertar en muchas cosas.
y puede acertar en muchas cosas, pero todo eso es para engañar, como decía el hermano, a la gente, para desviarlo del verdadero camino, para desviarlo del camino de Dios. Es para eso. Y todo eso es obra del maligno. De modo, hermano, que no está mal si usted cree que hay brujas, hay brujos que tienen, digamos, el poder de hacer ciertas cosas o de adivinar ciertas cosas. No es malo, porque es cierto. Lo malo es que nosotros acudamos a todo ello. Eso es lo malo. Hermanos, ya vamos aquí respondiendo dos preguntas. ¿Existen los poderes demoníacos? ¿Existen los demonios y su poder? Sí, existe porque la Biblia habla acerca de eso, es real. Segunda pregunta, ¿existe la brujería? La Biblia es clara, hermanos, en cuanto a que sí existe. Hay personas que se dedican a estas cosas, pueden acertar en algunas cosas de su vida, pero todo es por influencia del maligno. Sin embargo, esto no quiere decir que los demonios y Satanás conozcan su mente, conozcan el futuro, porque eso solamente le compete a Dios. Pero ellos están viendo y vigilando la vida de cada uno de nosotros. Entonces, habiendo determinado por la Biblia, hermanos, la existencia de los poderes demoníacos, de los demonios, y de la brujería también, es importante responder las siguientes preguntas. ¿Debe el cristiano tener miedo a estas cosas? ¿Qué tanto poder tienen, hermanos, los demonios y los brujos sobre la vida del cristiano? ¿Qué tanto poder tienen, hermanos? Se pasó un gato negro, ¿verdad? Dice, ay, eso es de mala suerte, dice la gente, ¿no? Se pasó el gato negro y ahora ¿qué hago? En una ocasión alguien verídico me dice, mire que en mi casa me están haciendo brujería. En mi casa apareció un gato allá muerto, allí todo, allí alguien me está haciendo brujería. Miren, no dudo que alguien quiera hacerle brujería a un cristiano. El problema es, o la pregunta es, ¿qué tanto poder tiene eso sobre el cristiano? ¿Será que tiene el poder de influir en la vida de cada uno de nosotros para que nos vaya mal? ¿Será que tienen la capacidad de hacer algo, de practicar algo contra el cristiano para hacer que el cristiano pierda su trabajo, que el cristiano pierda su pareja, pierda sus hijos, pierda estas cosas y se enferme? Porque hasta las enfermedades, hermanos, se le atribuye a la práctica de la brujería también. Me hicieron un mal, por eso yo me enfermo. Y peor, hermano, si acude al médico, le hacen examen y no sale nada, hermano, no sale nada en los exámenes, sale que usted está perfecto, pero usted está malo. Y dice la gente, eso alguien le hizo un daño, alguien le hizo brujería. ¿Sabe qué hacen muchos cristianos atados? Por eso me recuerdo otra vez el versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y hay hermanos, hay cristianos que viven atados, y cuando alguien le dice eso, se llenan de miedo. Y dicen, puede ser. ¿Será que alguien me hizo brujería? Y empiezan a pasar por la mente, ¿será fulano, fulana? Esto me dijo esto hace unos años, etcétera. ¿Será que eso sí? Entonces, ¿qué tanto el cristiano debe tener miedo a estas cosas? ¿Y qué tanto poder tienen los demonios y los brujos en la vida del cristiano? ¿Verdad? Primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿Y a quién ustedes se imaginan que el diablo anda buscando para devorar? ¿A quién creen ustedes? ¿Será aquel señor que anoche se quedó tirado, que pues todos los fines de semana toma y se quedó tirado? ¿Será que a él anda buscando cómo devorar el diablo? ¿A quién está buscando cómo devorar el diablo? Es a nosotros. Él trata de destruir su fe, de destruir su vida. El diablo trata de destruir toda la obra que Cristo ha hecho. Es a nosotros los cristianos. Entonces, por eso no nos equivocamos cuando decimos los demonios existen y están pendientes de lo que usted hace. Porque está buscando una entradita para que usted sea devorado. Satanás, hermanos, ciertamente
Él trata de destruir la vida del cristiano, por eso leímos aquí en Pedro, él anda rondando, él anda buscando cómo destruir. Y hay personas también que quieren destruir su vida, hay personas que le tienen envidia a usted, tal vez algún familiar, algún conocido, alguien que usted le tiene envidia, que no soporta que usted le vaya bien y tal vez acude a uno de estos brujos para que le tiren a usted un encanto, una hechicería. Puede que haya personas que quieran hacerle daño, pero la pregunta o la respuesta que tenemos que tener es qué tanta influencia, qué tanto poder tiene esto. Y la respuesta quiero decirle, hermanos, que ningún control ni poder tienen sobre los cristianos. Si alguien le tira a usted una brujería, alguien le quiere tirar a usted un encantamiento, alguien quiere acudir al mejor de los brujos, al mejor de los hechiceros que puedan existir aquí en Panamá, ningún poder tienen, hermanos. Ningún poder tienen sobre el cristiano, a menos, escuche bien, a menos que Dios lo permita. A menos que Dios lo permita. Y como ejemplo podemos tener a Job. ¿Qué pasó con Job? Job era un hombre justo. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre que cada día ofrecía sacrificio a Dios por él y por sus hijos. Job era un hombre ejemplar. ¿Y qué hizo, hermano, Satanás? ¿Le quitó todo lo que tenía o no se lo quitó? Le quitó sus hijos, le quitó su tierra, le quitó sus animales, le quitó, hermanos, tantas cosas, casi hasta la mujer, casi. A lo último que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Casi todo le quitó Satanás, ¿pero por qué? ¿No era un hombre de Dios él? Si Satanás logró hacer eso con Job, ¿acaso no lo podrá hacer con nosotros? Pero ¿sabe por qué Satanás logró hacerlo? Tuvo que tener el permiso de Dios para hacer lo que hizo con Job. Entonces, en nuestra vida, hermanos, no va a pasar nada a menos que sea la voluntad de Dios. Nada. Que por más que alguien quiera hacerle daño a usted, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Había un rey pagano que quería ir contra Israel y llamó a un profeta llamado Balaam. ¿Se acuerdan? A Balaam y el burro y la mula. ¿Quién era? ¿Verdad? ¿Y cuál era la petición de aquel rey contra Israel? Al profeta dice, ven y quiero que me lo maldigas, que me maldigas al pueblo de Israel. Y al final, hermanos, ¿logró ir? Sí, logró ir el profeta. ¿Logró pronunciar la maldición contra el pueblo de Israel? No. Lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que si alguien desea un mal para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, no van a tener ningún poder a menos que Dios lo permita. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque hay hermanos que tienen miedo. Porque hay gente, hermanos, supone son creyentes, son hijos de Dios y se llenan de terror ante estas cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Job es un ejemplo, hermanos, de que sí es cierto, pueden pasar cosas, pero a menos que sea la voluntad de Dios. El cristiano no debe temer a la brujería o a los demonios. ¿Por qué? Vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, versículo 12. Dice así, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mire el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa estar bajo la potestad de las tinieblas? Lo que significa eso es que las tinieblas, el mal, el diablo tiene el dominio sobre el ser humano. El diablo, hermanos, tiene la autoridad en el corazón de todo aquel que no ha venido a Cristo. El diablo tiene esa autoridad, pero cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué pasa? Se acabó esa autoridad, influencia y poder que el maligno tenía sobre nosotros. Y ya, hermanos, somos libres, dice ahí una vez más, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya las tinieblas no tienen poder ni influencia sobre el cristiano. Veamos en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice ahí? A ver, una vez más, hermanos, y el maligno no le toca. Todo aquel que ahora anda en Cristo, el maligno no tiene poder de tocarle, hermanos. No tiene ningún poder el maligno. Ni el diablo, ni los demonios, ni alguien que practique la brujería. Nadie tiene poder sobre el cristiano. Dice aquí la palabra del Señor, y el maligno no le tocará. Una vez más, entonces, ¿por qué hay algunos cristianos que tienen? Pero ve el versículo 19, también es interesante porque dice que sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. ¿Quiénes son los que sí están bajo el maligno? El mundo, sí. Y ahí sí tiene influencia el maligno. Pero todos aquellos que hemos sido revestidos de Cristo, ya no hay cabida para alguien más. Porque nosotros hemos recibido al Espíritu. Nosotros ahora somos templo y morada, somos la residencia del Espíritu. Y mientras el Espíritu tenga la residencia en nuestro corazón, ningún espíritu maligno puede entrar en la vida del cristiano. Ninguno, hermanos. Ninguno. Por eso a mí me sorprende cuando hay grupos tan fanáticos de los demonios y de expulsar demonios, y mencioné, vamos a hacer una noche de liberación, una campaña de liberación demoníaca, y allí los miembros de las iglesias, de esos grupos, llegan y se sale un demonio, salió el espíritu el demonio del adulterio, el demonio de la mentira, el demonio del alcohol, el demonio de esto y de lo otro. El cristiano, una vez que ha recibido al Espíritu de Dios, ya no hay poder alguno maligno que pueda entrar en el ser humano. Otro pasaje ahí en la misma carta de Juan, donde estamos, primera de Juan, pero vamos a leer capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿dónde? En él mundo. ¿Quién es mayor, hermanos? Dios. Dios es mayor. Una vez más, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Y los habéis vencido. ¿A quiénes? A la maldad, a los demonios, a Satanás, a todos los ministros de Satanás, que también, si Satanás, hermanos, dice que sus ministros también pueden vestirse como ángel de luz, ¿verdad? Como ministros de luz. Bueno, a todos estos hermanos nosotros hemos vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Y en nosotros no está el espíritu de alguien que murió. En nosotros no está el espíritu de algún profeta antiguo. En nosotros no está el espíritu de un predicador, de un apóstol, de nadie de estos. En nosotros está el espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier espíritu, hermanos. Aquí, que pueda estar en el entorno. Pero, hermanos, ¿existe la brujería? Sí. ¿Existen los poderes demoníacos? Sí. La palabra del Señor también dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces el diablo, hermanos, quiere andar rondando su vida, quiere andar viendo cómo entra, pero cuando usted, hermanos, confía en el Señor, usted entrega su vida al Señor, no habrá capacidad ni siquiera de esto de permanecer cerca de su vida, hermanos. Porque ahora nosotros somos de Dios y Él es mayor y más poderoso que aquel que tiene la influencia en este mundo. Que cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros sometemos nuestra vida al Señor, los demonios van a tener que, el diablo va a tener que irse. Pero aquí hay una pregunta: ¿tiene usted su vida sometida a Dios? Una de las preguntas, o una de las maneras más fáciles de responder es: ¿ha entregado usted su vida a Dios? Esa es una forma de haber sometido nuestra vida a Dios. ¿Quiere usted ser libre completamente de esta cosa, de este miedo, este temor, esta influencia que el maligno pueda tener sobre todos aquellos que son hijos de desobediencia? ¿Quiere usted ser libre de todo eso? Tiene que someter, entregar su vida al Señor. Es la única manera. Cristo es el único que puede apartar nuestra vida de
todas estas malas influencias. Solamente es Cristo. Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya le pertenecemos a Él y Él tiene cuidado de nosotros. Y nada que no sea su voluntad nos va a pasar a nosotros.